Uri Geller, se dice, tenía poderes extraordinarios. Usted lo recuerda, podía doblar las cucharas y realizaba diversas acciones que llamaron la atención incluso de la CIA, que lo estuvo investigando. Bueno, pues hoy publicó el día de hoy en su Twitter la imagen, un video de un objeto cilíndrico que fue captado en Londres el día de ayer. No especifica si él lo grabó o alguien más, seguramente se lo mandaron, pero la imagen realmente es notable. Aquí se la presentamos. El investigador, reconocido presentador de televisión e ilusionista británico Uri Geller, publicó en su perfil oficial de Twitter el video de un misterioso objeto con forma de cilindro, divisado sobre un suburbio de la capital de Inglaterra, Londres, el pasado 29 de marzo. Geller acompañó el breve video con la leyenda: los astrónomos pasaron décadas buscando objetos fuera de nuestro propio sistema solar. Ahora, llegaron 2 a la vez. ¿Cuándo deberíamos esperar el próximo? ¿Y qué nos pueden enseñar? Ellos nos están mirando, asegurándose de que no se active ningún arma nuclear. Declaración que sugiere que por lo menos un segundo objeto similar fue avistado en la zona recientemente. El video, que hasta el momento en que se realizó esta investigación, tenía más de 41.000 reproducciones, muestra lo que claramente es un objeto volador, con forma cilíndrica, captado desde un automóvil en movimiento. El objeto, que posiblemente permanecía suspendido en el aire, o moviéndose muy lentamente, claramente no es un avión, helicóptero, drone o globo conocido. Congelando la toma, se puede percibir que no posee alas, hélices, o cualquier otra característica de una aeronave convencional. Además, en un cielo completamente despejado, tampoco podría confundirse con una nube u otro objeto reconocible. Además, el ovni refleja la luz solar en una de sus puntas, mientras el resto permanece en la oscuridad. Lo que es consistente con el reflejo del sol en los postes de luz, que pasan frente a la toma. En el inicio del video, se pueden percibir algunas características de la zona londinense donde ocurrió el alistamiento, incluyendo un edificio de departamentos. Lo que sugiere que el misterioso cilindro era de gran tamaño y se encontraba volando a baja altura. Sin duda, un auténtico objeto volador no identificado, captado en Londres, Inglaterra, la tarde del pasado 29 de marzo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. En diversos países se han venido presentando fenómenos muy extraños. A veces son estas luces o esferas que se mueven en medio de plasma, inexplicable. A veces son estos destellos que están apareciendo en países como Chile. Hace unos días, en el llamado poblado del Embalse del Yeso, ocurrió el fenómeno de destellos y ahora se vuelve a presentar en Antofagasta, también en Chile. Y también parece haber una relación con eventos de electricidad, con fallas eléctricas. Aquí le presento las imágenes, compárelas, y ante qué estamos, qué significa. Nosotros no lo sabemos. Podría ser algún tipo de comunicación, de advertencia, de señal, como las luces que estuvieron apareciendo. Usted tiene la mejor opinión. Oye, que hay loco. Esa weá. Hola, me hago la agua, weón. Oye, qué chucha, hermano. ¿Sí? ¿Volvió la luz? No, acá pasó una weá terrible rara. ¿Qué es eso? Esa volada. Sí, pues, el 23 del contacto alienígena, ¿no? Una vez más, desde la Nación Sudamericana de Chile, se vuelve a reportar la presencia de un conjunto masivo de luces que sobrevoló el cielo nocturno de la ciudad portuaria de Antofagasta. El hecho ocurrió la noche del lunes 27 de marzo del 2023 y en redes sociales fueron compartidas diversas evidencias que fueron registradas por múltiples testigos en diversos puntos de la localidad. El sitio OVNI Chile, también conocido como Tío OVNI, presentó algunas de las evidencias más claras y sobresalientes. En este en particular, se puede apreciar cómo estas luces se desplazan por el cielo apenas unos metros por debajo de las nubes. Su movimiento es sincronizado y no pierden la distancia entre sí. Al mismo tiempo de que se mueve este conjunto en el cielo, en el horizonte se observa un gran flash, el cual fue interpretado por los testigos como un apagón. Oye, qué chucha, hermano. ¿Sí? ¿Volvió la luz?
No, acá pasó una agua terrible rara. Tenemos que destacar que sin duda, este misterioso conjunto se manifestó de tal forma que deseaban ser observados, es decir, que buscaban llamar la atención de los habitantes de este importante puerto de Sudamérica. Es claro que por la manera en la que centellean, podríamos sugerir la posibilidad de que estuvieran emitiendo un mensaje en clave o código. ¿De qué otra manera podemos interpretar esta presencia? Previamente, el 14 de marzo del 2023, desde el área del embalse del Yeso, también en Chile, ya se había reportado un conjunto de luces de las mismas características que se presentó después de un apagón en la localidad. Asimismo, tal y como anticipamos en Tercer Milenio, se volvió a reportar una evidencia extraordinaria de un extraño fenómeno que comienza a multiplicarse en todo el mundo. El domingo 12 de marzo del 2023, un residente del estado de Utah, en la Unión Americana, registró la presencia de un conjunto de luces que estaban contenidas en el interior de lo que parecería una especie de membrana. Observe con atención. Dude, look at that. It's moving around. Don't move. Oh my gosh. Come on, kid. Let's see ahí. Oh, that is gorgeous. You gotta be kidding me. En un gran acercamiento con un alto contraste y disminuyendo la velocidad, podemos apreciar con mejor detalle el misterioso conjunto. ¿De qué podría tratarse este fenómeno, que sin duda expone movimientos inteligentes? Al igual que con las luces de Chile, estaría buscando llamar la atención. El 20 de marzo ya había sido documentado en video en el cielo de Oregon. Y curiosamente, el 21 de marzo en Chile, exponiendo tonalidad azul. Es claro que hemos entrado en una etapa en la que las presumibles inteligencias que estarían detrás de estos intrigantes objetos se manifiestan con intención, tal vez, de iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad. ¿O usted qué piensa? Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Uy, qué chucha, hermano. ¿Sí? ¿Volvió la luz? No, acá pasó una agua terrible rara. Juanito Juan sigue captando extraordinarias imágenes allá en Vallehermoso, en Tamaulipas. Este objeto que se ha vuelto un poco constante, repetitivo, volvió a aparecer este 26 de marzo. Tomó 2 fotografías, una parece lejana, la otra más cercana y clara, y se puede ver claramente también que es el mismo objeto que ya antes le hemos presentado. Vamos a ver las imágenes y también conocer los detalles de estas fotografías de Juanito Juan, Vallehermoso, Tamaulipas. Una vez más, Juanito Juan, de forma extraordinaria, obtiene 2 fotografías de un misterioso objeto, el cual se presentó el día 26 de marzo del 2023, en Vallehermoso, en Tamaulipas. Esa mañana, al estar trabajando, y al asomarse al cielo, se dio cuenta de que había un objeto entre las nubes, y logró obtener esta imagen. Se aprecia un objeto en forma de disco, con una serie de protuberancias en su parte central de su estructura. Se encontraba en una posición vertical en esos momentos en el cielo. En el acercamiento, podemos apreciarlo con un poco de más claridad. En unos momentos el objeto desapareció rápidamente. De forma extraordinaria, de acuerdo a Juanito Juan, unos minutos después, regresó y ahora se encontraba a una menor altura, justo por arriba de los cables de luz. Esto facilitó el poder realizar esta fotografía, en la cual podemos apreciarlo por debajo en este momento. Si lo comparamos con la primer fotografía, veremos que se trata del mismo objeto. Después de la primera toma, regresó y en esta ocasión más cerca. Nos llama la atención que se trata del mismo objeto, captado el día 2 de marzo del 2023. Justo antes del atardecer, Juanito Juan logró observar que un objeto extraño con luces en su estructura se encontraba muy cerca de su casa y logró captarlo en al menos una fotografía con su celular. El objeto es de forma circular y podríamos establecer que guarda una gran similitud con el objeto captado el día 6 de marzo del 2023 frente a su domicilio. Si comparamos las 2 fotografías, podemos darnos cuenta de que podría ser el mismo objeto. Incluso, es semejante al objeto captado el día 27 de febrero del 2023. Al comparar las imágenes, se puede establecer que posiblemente es el mismo objeto, o quizás el mismo tipo de tecnología no humana. El día 26 de febrero del 2023, captó al mismo objeto, observe.
se trata de la misma zona donde vive Juanito Juan. El misterioso visitante se iba desplazando sobre el área, a unos pocos metros de distancia, y se logró obtener esta extraordinaria imagen. Ya se dio cuenta, se trata del mismo tipo de tecnología, que se ha venido manifestando en el sitio donde vive Juanito Juan. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Reto a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Decidme, por favor, una empresa pública española que arroje beneficios. Es que no lo hay, quitando loterías, insisto. No hay ni una empresa pública que arroje beneficios. ¿Por qué? Porque no responde en ningún caso a criterios de mercado. Responde única y exclusivamente a intereses políticos. Las empresas públicas, aunque estén con el apellido público, no son del pueblo. Pero los hospitales... Está bien. Son única y exclusivamente de los políticos. Es evidente a quién responden las empresas públicas. No por casualidad están presididas y dirigidas, no por los más capaces, sino por los amigos de los políticos. No casualmente, dentro de las empresas públicas trabajan en gran medida los amigos y allegados a los políticos. No tienen ninguna necesidad de arrojar beneficios. No la tienen porque su sostenibilidad no depende de hacer un buen servicio a bajo coste. Depende única y exclusivamente del presupuesto de cada año, del reparto presupuestario. Las empresas privadas, ¿qué buscan? Lucrarse. Evidentemente que buscan lucrarse. La cuestión no es esa. La cuestión es cómo consigue lucrarse una empresa privada. Insisto, claro que las empresas privadas buscan el lucro. La cuestión clave, la pregunta clave es ¿cómo consigue una empresa privada lucrarse? Solo hay una forma: sirviendo de la mejor forma posible a sus clientes. No hay otra. En el momento en el que pierdes la confianza de tus clientes, esa empresa y todos sus trabajadores se van directamente a la quiebra. El capitalismo no es privatizar beneficios y socializar pérdidas. El capitalismo es privatizar beneficios y privatizar pérdidas. Por lo tanto, el capitalismo es eso: privatizar ganancias y privatizar pérdidas. El mercado, segundo concepto importante, el mercado, no hay nada más democrático que el mercado. ¿Por qué? Porque yo, como consumidor, el mercado no es unos y otros, el mercado somos todos. Yo produzco y yo también consumo. Y yo como consumidor elijo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, qué cadena de radio escucho, qué compro en un supermercado, qué ropa compro. Es decir, estoy eligiendo constantemente y elijo lo que más me beneficia. Y son esas empresas las que, sirviendo a mis intereses, logran beneficios, logran lucrarse y generan puestos de trabajo y empleo. Y un tercer punto muy importante, para concluir, el tema de la sanidad. Yo lo único que exijo, lo único que me gustaría es que me dejen elegir, por favor. Lo único que quiero es elegir. ¿Por qué? ¿Por qué? Estáis tratando de señalar o destacar que la sanidad pública es muy importante, que la gestión ha de ser pública, que ofrece un gran servicio. Vale, muy bien. Porque pueden elegir entre gestión pública o gestión privada, seguridad social o seguros privados. El 81%, qué casualidad, eligen empresas privadas de sanidad. La diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, y con esto termino, es la siguiente. Una empresa pública no pertenece al pueblo, pertenece a los políticos, sirve exclusivamente a intereses políticos. Las empresas privadas, a diferencia de eso, única y exclusivamente sirven al pueblo, a nosotros, porque si no nos sirven bien, desaparecen. No les basta con quitar todas las cámaras de videovigilancia para el 20. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, este caviar, este animal rastrero que sirve a los grupos de poder, me refiero al juez supremo César San Martín. Hermano, yo soy un plebeyo, soy uno de pueblo. Vivo carajo en ese pujante pueblo joven de Coyique, en Pasamayito. Algunos dirán, ¿quién es él para levantar la voz contra este supremo de imbéciles? Compatriotas, este juez miserable, este caviar miserable, este octogenario que no puede, no sé por qué está allá. Por eso no administran bien la justicia, porque estos ya sufren de demencia senil. Lo que ha hecho este señor es demencia senil.
ha firmado, hermano, esto. Don Dani. Dice, golpe judicial a violentistas. Mira lo que dice. Dice, el presidente del Poder Judicial, el señor César San Martín, hermanos compatriotas en el extranjero, compatriotas que ustedes están allá y que nosotros les alimentamos lo que pasa en el Perú del día a día. Gracias por ese apoyo, compatriotas. El presidente del Tribunal Supremo del Perú, el caviar miserable, lambiscón de los grupos de poder, el señor César San Martín, ha firmado un decreto donde dice que se prohíben las protestas, que la protesta va a ser considerado un delito. Ellos dicen, el pueblo peruano no tiene derecho a la protesta. Acá está. Dice que el pueblo peruano no tiene derecho a la protesta. ¿Y saben lo que dice este senil, que sufre de demencia senil? Dice lo siguiente: si el pueblo quiere protestar, solamente hay dos formas, dice este imbécil. ¿Cuáles las dos formas? Dice, uno, si quieren protestar, tienen que hacer huelga de hambre. Ese es un concha de su madre. Acá está. Dicen, si el pueblo quiere protestar, tienen que hacer huelga de hambre. El que lo haga, pues. Y si otro protesta, huelga de no ir a trabajar. Chocheritas, ¿esto cómo se llama? Esto se llama arrinconar a la población, tratar de amedrentar a la población, tratar de meterle miedo, de meterle temor. Nuestras protestas están garantizadas en la Constitución Política del Perú. Hay que denunciarlo. Y por último, como hay un gobierno usurpador, señor César San Martín, dice el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Señor juez César San Martín, usted sufre de demencia senil. ¿Cómo vas a prohibir al pueblo peruano el derecho a la protesta? Usted quiere que el pueblo haga huelga de hambre. ¿Para qué? Para que se muera de hambre. Este es un pobre diablo, una bestia. Has vendido, señor César San Martín. ¿Dónde está la independencia de poderes? Le voy a recomendar algo. Esto no leen. Montesquieu, el inicio para la creación de los tres poderes del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, dijo, estos estados estos organismos tienen que tener autonomía, independencia de poderes. Señor César San Martín, lee la monumental obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes. ¿Quién ha leído eso? El espíritu de las leyes. Ahí está bien claro. Compatriotas, o sé que si el presidente del Poder Judicial, este demente senil, César San Martín, dice golpe judicial, o sea que todo el que sale a protestar es violentista. No, mira, recuerden ustedes, compatriotas, cuando Pedro Castillo estaba en el poder y salieron a protestar los de arriba, ¿cómo lo llamaban los medios de prensa?
¿Sabes cómo lo llamaban? El ciudadano está protestando. El ciudadano está protestando cuando era a favor a ellos. Pero cuando sale el pueblo dice, los vándalos, violentistas, esas turbas con su insanía están destruyendo el Perú. Pero hemos visto cuando esos supuestos ciudadanos, cuando rompieron, destruyeron el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿recuerdan? Pero de eso no decían nada, decían, es el justo derecho a la protesta del ciudadano peruano. Pero hoy dicen no, estos son violentistas, bárbaros, atilas, turbas endemoniadas. Qué triste, señor César San Martín. Pero su decreto de usted, señor César San Martín, el pueblo peruano lo va a tirar en el tacho de un baño. Ahí lo va a tirar. ¿Usted cree que usted va a dominar al pueblo? Se equivoca, señor César San Martín. El pueblo a partir del 19-20 de junio va a protestar hasta haber caído este Congreso y ese gobierno. Hay algunos que dicen, no sé, dicen, no vamos a poder. Qué triste, te juro, hermano, siento indignación cuando alguien del pueblo le escucha hablar así. ¿Sabes quiénes hablan así? Los que nunca salen a protestar porque son cobardes, pusilánimes, mediocres, idiotizados. Nunca hablen así. Decía Christian Barnard, ese médico sudafricano que realizó el primer trasplante del corazón, dijo, si piensas que estás vencido, vencido estás, porque muchas carreras se han perdido antes siquiera haber empezado. No, hermano, no, señor César San Martín. El pueblo está de pie, el pueblo está agrupándose para este 20 de junio. Y tu basura de sentencia donde dice que las protestas no existen, ¿no van? Eso mejor dele a tu casa, a tu familia, a tus nietos para que no protesten. A ellos te enseñan esto, no al pueblo peruano. Porque tú con esto, ¿qué demuestras? ¿Qué demuestra? No mereces estar ahí como presidente del Poder Judicial o de la Corte Suprema de la... ¿Qué demuestra? Que este señor está parcializado. O sea que el máximo representante de la Corte Suprema de la República nos dice con su firma espuria de que el pueblo peruano no debe de protestar. Y si quiere protestar, solamente tiene que hacer huelga de hambre para que se muera de hambre. ¡Imbécil! Yo soy Augusto de Congas, compatriota. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia. Gracias, compatriotas. Estamos acá de pie. Estamos acá de pie. Este gran compatriota, el que da mensaje de Chorrillos al Callao, José Olaya Balandra, decía, si 1000 vidas tuviera, gustoso los daría por mi patria. José Olaya Balandra, si 1000 vidas tuviera, gustoso los daría por dar libre a mi patria. Compatriotas, estamos siendo atacados por todos, por los grupos de poder, por el Congreso, por este gobierno genocida, y hoy se suma el Poder Judicial. Sentencia dice, prohibido la protesta, no hay protesta. El que protesta será encarcelado, será detenido, será sentenciado a 8 años de cárcel. Acá está. O sea que estos grupos, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Quieren un pueblo de apóstoles. Quieren un pueblo de apóstoles, un pueblo sumiso, un pueblo de Paco Yunques, un pueblo que se arrodille, un pueblo que no proteste, un pueblo que calla
Por esto, señores, no se han dado cuenta que este pueblo ya no es un pueblo de corderos como ellos quisieran para que gobiernen los lobos. Esto es un pueblo culto, un pueblo cuestionador, un pueblo crítico, un pueblo insolente, un pueblo malcriado cuando coactan nuestra libertad. ¡Viva el Perú! Acá está, compatriotas. Acá está. Si Pedro Castillo cae, caemos todos. Civilizaciones antiguas que te sorprenderán. Número 7. Cuevas Longyu. Ubicadas en Shenyang, en China, se trata de 5 cuevas grandes y otras 19 más pequeñas. Sin embargo, todas talladas a mano. Así en total abarcan unos 30.000 metros cuadrados, mientras que las más altas alcanzan los 20 metros de altura, con paredes y pilares con tallados decorativos hasta de animales. Y sí, el techo está labrado de tal manera que no colapsa. Además, capta el agua de la lluvia en la superficie y está alineado con el sol para el máximo aprovechamiento de la luz. Y sí, aunque no lo creas, no se tienen registros históricos de las cuevas, tampoco de qué sociedad y mucho menos de con qué instrumentos se hicieron. Solo se sabe que tienen más de 2000 años de antigüedad y muchas preguntas sin resolver. Increíble, ¿no lo crees? Número 6. Cultura Tripilia. La cultura tripilia tuvo lugar hace unos 7000 años, en lo que hoy conocemos como Rumania y Moldavia, alcanzando una población superior al 1.000.000 de habitantes, quienes poseían un increíble sistema agrónomo. Además, se sabe que cada cierto tiempo incendiaban por completo sus edificios y sobre las ruinas volvían a construir sus viviendas. La incógnita es que más allá de unas magníficas piezas de arcilla, no se sabe qué pasó con sus habitantes. Sí, ni siquiera existen registros escritos o señales de guerra. Es más, ni siquiera un solo resto humano en la ciudad. En pocas palabras, desaparecieron por completo y no sabemos nada de ellos. Número 5. Reino Aksum. De las principales civilizaciones antiguas de África, los Aksum existieron entre el siglo I y el VIII al norte de Etiopía, y sí, en su momento ostentaron gran poder político y comercial en la región, sirviendo como mediador entre India y el Imperio Romano. Además, labraban su propia moneda, enormes obeliscos e incluso el alfabeto Yes, que aún se usa en ciertas comunidades. Además, también fue de las primeras civilizaciones en adoptar el cristianismo, y algunos creen que ahí se encuentra el Arca de la Alianza. Sin embargo, fueron obligados a emigrar sin dejar registro de su nuevo paradero, y así el pueblo quedó en el olvido. Número 4. Etruscos. Los etruscos se asentaron en el centro de Italia desde el siglo VIII a.C., alcanzando un gran nivel económico y político, así como también en la agricultura, astronomía, metalurgia y joyería. De hecho, se sabe que en sus inicios los antiguos romanos copiaron mucho de los etruscos. Sin embargo, siglos después, bajo el yugo griego y romano, fue borrada gran parte de su historia, reescribiéndola a gusto de los invasores. De ahí a que poco se sepa de los orígenes, sentido y hasta el fin de la cultura etrusca, más allá de la visión parcial de sus conquistadores. Pero lo que quedó fue suficiente para ser inolvidables. Número 3. Comunidad Asansi. Los Asansi lograron su apogeo por allá del siglo XI en los límites entre Utah, Arizona y Nuevo México. Así estos panas construyeron sus edificios en las laderas de cañones o mesetas, que les brindó una gran estrategia de defensa, a la par de captar eficazmente la poca agua del lugar. Sin embargo, siglos después, la comunidad emigró por completo por una causa desconocida, aunque algunos historiadores consideran causas climáticas y de guerra. Número 2. Civilización micénica. La civilización micénica es quizás de las más famosas. Tuvo lugar por allá del 1400 a.C. y fue cuna de personajes como Odiseo, Aquiles o Agamenón. Así se asentaron en gran parte de Grecia, la isla de Creta y otras regiones del mar Egeo. Fueron brillantes comerciantes, guerreros y políticos, hasta convertirse en principales potencias de la región. Sí, aunque no hay una causa evidente para su desaparición, ha sido de las más influyentes en la cultura occidental. Número 1. Zhangxindui. Los Zhangxindui fue una importante civilización que floreció en Guangzhou, en China, por allá del siglo VII después de Cristo. Y ellos construyeron enormes murallas alrededor de su ciudad, que, combinado con el río Yasi, proporcionaban una excelente defensa. Además, en su interior estaban repartidas las zonas religiosas, residenciales, industriales y de agricultura. Es más, fueron artífices de cientos de artículos tallados en jade, bronce y oro, la mayoría de carácter simbólico. Con todo, tampoco hay registro alguno sobre el por qué abandonaron sus tierras, ni de a dónde se dirigieron después. En medio de la nada, se acaba de encontrar la civilización perdida de los sumerios.
El Oriente Próximo es la región del mundo que comprende la península arábiga, Mesopotamia y Palestina. El mismo conforma una unidad histórica por ser el cruce de varias vías de comunicación entre Europa y Asia, razón por la cual se ha transformado en la cuna de múltiples culturas y civilizaciones. Dichas civilizaciones erigieron estos grandiosos edificios que te mostramos a continuación. Número 1. La tumba de Li Jian, hijo de Kusa, también conocida como el Castillo Solitario. Es una tumba icónica y conocida en Madai Saleh, Egra, en Al-Ula, Arabia Saudita. Respecto a su construcción, se dice que la estructura se erigió en el siglo I después de Cristo y no tiene comparación en lo que respecta al diseño y la arquitectura antigua. Además, también fue el primer sitio saudita en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pesar de su famosa descripción como un castillo solitario, el sitio no es en absoluto un castillo, sino que está diseñado completamente como una tumba. De las tallas y las inscripciones dentro de la tumba, se puede decir mucho sobre la cultura nabatea. Por ejemplo, la tumba está tallada en la roca de arriba hacia abajo, lo cual es una antigua técnica arquitectónica nabatea y una parte importante de las raíces nabateas. Aunque la arquitectura de esta tumba no tiene rival, parece que la estructura completa nunca se culminó. Aún así, es uno de los lugares más icónicos del reino de Arabia Saudita y un lugar para reflexionar sobre la historia y las lecciones que podemos aprender del pasado. Número 2. La ciudad perdida de Petra. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo, cuyos pobladores se llamaban Rakmu. Su nombre es de origen griego y significa piedra. El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto al este del valle del Arabá, que se extiende desde el mar pestilente hasta el Golfo de Aqaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle, en particular los edificios conocidos como Qasne y el Deir. Esta ciudad fue fundada hacia el final del siglo 8 a.C. por los edomitas y ocupada en el siglo 6 a.C. por los nabateos, quienes la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur mediterráneo. Desafortunadamente, hacia el siglo 6 después de Cristo, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes, por lo que cayó en el olvido, hasta que en 1812 el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt. Los numerosos edificios, cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985 está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo, la zona que rodea el lugar es también, desde 1993, Parque Nacional Arqueológico. Además, desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Número 3. Las ruinas de Nínive. A orillas del Tigris, en territorio del actual Irak, se encuentran las ruinas de una de las ciudades más grandes del Antiguo Oriente, Nínive, que llegó a ser una de las ciudades más prósperas e importantes de Mesopotamia y fuente de numerosos tesoros arqueológicos. Nínive aparece mencionada por primera vez alrededor del 1800 a.C., aunque es probable que ya existiera desde mucho antes, si bien no con tanta importancia. A partir de esta fecha, se convierte en un importante centro religioso, principalmente del culto a la diosa de la fertilidad, Ishtar, una de las principales divinidades mesopotámicas. De hecho, el templo de Ishtar ocupa el centro de la ciudad, flanqueado por dos grandes palacios al sur y al norte. Durante el dominio asirio, entre los siglos 8 y 7, fue cuando alcanzó el apogeo de su poder, atestiguado por las impresionantes dimensiones de la ciudad y sus murallas. Sin embargo, su esplendor fue breve, apenas un siglo, pero intenso. Incluso se ha especulado que fuera el emplazamiento de los míticos jardines colgantes de Babilonia. En cuanto al aspecto religioso, Nínive ha proporcionado mucha información sobre la antigua Mesopotamia y las maravillas halladas en el lugar se exhiben hoy en museos de todo el mundo, por lo que pueden ser apreciadas por todo el que lo desee. Gracias por seguirnos y mirar este video. Hasta la próxima, amigos. ¿Es una lluvia de meteoritos? ¿Escombros espaciales? No. Es algo mucho peor. Nuestro vecino más cercano ya no es la luna llena. Nuestro satélite natural explotó y quedó reducido a millones de fragmentos. Ahora, enormes rocas lunares se dirigen hacia la Tierra. ¿Podrían borrarnos de la faz del planeta?
¿cómo pudo explotar la luna? Y si sobrevivimos, ¿cómo cambiaría la vida que conocemos si perdiéramos la luna? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la luna explotara. Bueno, ¿cómo diablos explotó la luna? ¿Una operación de extracción salió mal? ¿Una explosión nuclear? ¿Una colisión con un planeta interestelar? Sea cual sea la causa de esta catástrofe, tendrías que acumular una potencia descomunal para hacer volar la luna. La bomba nuclear más grande alguna vez construida, la bomba del Tsar, tenía la energía de más de 57 millones de toneladas de TNT. ¿Crees que es lo suficientemente poderosa? Es como una gota en el océano si habláramos de la fuerza que necesitarías para volar la luna. Requerirías el poder de más de 600 mil millones de bombas del Tsar para destruirla. Con algo menos que eso, la luna solo se rompería, pero su gravedad la volvería a unir. Si alguien o algo lograra hacer que la luna explote, serían malas noticias para nosotros en la Tierra. Los escombros de la luna saldrían expulsados por todo el sistema solar, algunos hacia el espacio exterior y otros directamente hacia la Tierra. La fuerza gravitacional de la Tierra comenzaría a atraer las rocas de la luna inmediatamente. Cuando los restos de la luna comiencen a ganar velocidad, chocarían contra la atmósfera. Por suerte, la mayoría de los escombros pequeños se quemarían antes de impactarnos. Cualquier pedazo de roca que haya logrado atravesar viajaría mucho más lento que un asteroide de tamaño similar. El daño que causarían no sería equivalente. ¿Soy yo o empieza a hacer mucho calor aquí? Los trozos de luna no generarían muchos daños, pero la interminable lluvia de escombros sobre nuestra atmósfera comenzaría a calentar la Tierra. Las temperaturas empezarían a aumentar en todo el mundo, hasta llegar a un punto en el que deje de existir cualquier tipo de vida. Un mal camino a seguir, sin duda. Y si estás pensando en abandonar la Tierra, será mejor que lo hagas lo antes posible. Los escombros de la Luna, junto con los satélites que se destruirían en el espacio, harían que cualquier viaje fuera casi imposible. Pero ¿qué pasaría si lograras evadir estos obstáculos o resguardarte en las partes más profundas de la Tierra? ¿Cómo sería la vida después de esta catástrofe? Bueno, para algunos de nosotros no sería un futuro más fresco. La Luna ayuda a estabilizar la inclinación axial de la Tierra. Esto es lo que hace que tengamos estaciones. Con una nueva inclinación, algunas partes de la Tierra podrían estar constantemente expuestas al Sol. En el peor de los casos, las regiones polares podrían comenzar a derretirse rápidamente, elevando así el nivel del mar, lo que dejaría bajo el agua a algunas regiones del mundo. Y mientras los escombros se asientan, los cielos podrían verse un poco diferentes. La roca lunar restante podría acumularse alrededor de la Tierra y formar un anillo gigante, como en Saturno. Pero no te detengas a observarlo demasiado. De vez en cuando, algunos de estos escombros podrían caer sobre nosotros. Durante miles de millones de años, la fuerza gravitacional de la Luna ralentizó la rotación de la Tierra, dándonos así un día de 24 horas. Sin ella, la Tierra comenzaría a girar más y más rápido. Tendríamos días más cortos y vientos más fuertes. A las aves y a los insectos les costaría sobrevivir. Y no solo eso, las mareas oceánicas comenzarían a esfumarse, pues la gravedad de la Luna ayuda a crear olas en la Tierra. ¿Te molesta que ya no puedas dominar esas grandes olas? Bueno, tendrás un problema mucho mayor. Desaparecerían todas las criaturas marinas que dependen de las mareas y de las corrientes oceánicas para sobrevivir. Nuestro mundo estaría literalmente al revés. La Tierra se incineraría, nuestros días serían más cortos y la Luna ya no iluminaría el cielo nocturno. Ahora que sabemos cuán devastadora sería la explosión de la Luna,
¿Qué tal si tuviéramos dos en vez de quedarnos sin la que tenemos? Bueno, esa parece una historia. ¿Es una lluvia de meteoritos? ¿Escombros espaciales? Personas que nos han citado aquí en una casa en Iquitos, en plena selva de la Amazonía peruana. Ellos tienen mucho que ver, están en estrecha relación con todas esas mafias. Nos van a contar exactamente qué hacen y cuál es su papel. Ellos, por supuesto, no quieren hablar a cara descubierta, tampoco nos quieren decir sus nombres, pero sí sus chapas o apodos. El suyo es Peluche. Peluche. Y el suyo, Alacrán. Ustedes han estado recientemente en la cárcel por pertenencia a banda criminal. A banda criminal, sí. ¿Y usted pertenece a una banda criminal? Todos somos. ¿Cuál es su principal fuente de negocio? Primeramente es de la tala ilegal de madera. ¿Cómo consiguen sacar la madera de forma ilegal? Soborno. ¿Y a quién sobornan? Autoridades. Y también se coimea también con los altos mandos. ¿Y emplean también a trabajadores de las comunidades? Sí. A ellos también se les da un porcentaje. Las comunidades indígenas terminan a veces haciéndose de alguna forma cómplices por necesidad. ¿En un año qué cantidad de madera pueden sacar? De 200 millones de madera. ¿De troncos? De troncos. Son montones de grupos. Y aparte de eso, invasiones. 22 millones de hectáreas en la Amazonía peruana todavía no tienen titulares de derecho. Esto es una invitación a que vengan a ocupar, a saquear, a traficar. O sea, ustedes ven un terreno que aparentemente está vacío, no entran, lo ocupan y si vienen los dueños, como por ejemplo los indígenas... Si ellos quieren buenamente, lo negociamos. Pero si no quieren, ya pues... ¿Cómo se puede negociar con alguien que es el dueño de un territorio? Es que todos tienen posesión, mas no tienen título. Ese es el tema. Los invasores de tierra llegan, te cortan todo lo que tú tengas en tu terreno, te lo queman, cuadriculan, reparten terrenos y ya no puedes entrar. Te amenazan con pistola, o sea, es de vida o muerte. Ustedes tienen armas, claro. Nos proveen a nosotros. ¿Y quién les provee de armas? La misma policía. ¿La misma policía les provee de armas? ¿Se las compran ustedes? No, te alquilan. Se alquilan. Hay un problema gravísimo de corrupción del aparato del Estado, porque obviamente el narcotráfico corrompe. El narcotráfico, por ejemplo, es bastante conocido, que se ha incrementado muchísimo. Hay tanto narcotráfico como... Eso es como pan caliente acá. Estamos dando por toneladas. Toneladas de cocaína. Cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino, lo que como llamémoslo, por clave. Y además de las plantaciones están también los laboratorios. Exactamente. ¿Y quiénes son los dueños? Hay carteles bolivianos, peruanos. ¿También ahí están las autoridades y la policía sobornada? En primer lugar la policía. Ahí sobre todo, ¿no? Eso ya no se habla. Ellos son que mismos te hacen asaltar, te hacen quitar, para que ellos mismos lo vendan o lo revendan. El Estado lo sabe, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. El Estado peruano no ha sido un buen padre para las comunidades históricamente. No fueron ciudadanos de pleno derecho hasta hace unas décadas. Oh, whoa. What is that? It's like that Tic Tac from Rogan, bro. What was that? The thing, like the UFO thing, like flying all over the place. I mean, this looks like a UFO. No, but it's like, well, yeah, I guess, but... Stop! Look at that! What's happening? Wow! Look at that! Wow! Oh my god! Oh wow! Gosh. What? Look at that! Whoa. You see that? Bro, that's so big.
Holy Hey, you guys see the light on the bottom? Yeah. That's crazy, bro. Hey, look at it from my phone, bro. Look at it from my angle. I see that. Oh, no way. No idea. I'm fine. Look at the side. What's that? What's that? Where's Logan? Sleeping. When is he gonna wake up? I don't know. No idea. I'm fine. Look at the side. What's that? What's that? Where's Logan? Sleeping. When is he gonna wake up? I don't know. En enero de 2017, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos desclasificó más de 12 millones de páginas de documentos. Desde entonces, muchos ufólogos han buscado entre todos ellos, y recientemente han encontrado un interesante archivo titulado Exploraciones a Marte, que data del día 22 de mayo de 1984, en el que se transcribe un experimento llevado a cabo por esta agencia. Sabemos que la CIA ha utilizado numerosos psíquicos para realizar diferentes experimentos de visión remota con el objetivo de rastrear información a kilómetros de distancia a través del espacio y el tiempo. En este caso, utilizaron esa capacidad para ver qué se encontraba en Marte en unas coordenadas concretas que el agente de la CIA le iba dando al psíquico. Curiosamente, las primeras coordenadas a las que fueron estaban situadas en la zona de Cidonia. ¿Por qué tenían tanto interés en dirigirse a esa zona de Marte? ¿Qué estaban buscando? La respuesta la podemos encontrar años atrás. El 25 de julio de 1976, la sonda espacial Viking 1 fotografió una cara en Marte en la región de Cidonia. El tamaño de la supuesta cara era casi de 3 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho. Estudiando los alrededores de la zona, los investigadores encontraron un conjunto de figuras con forma de poliedros. En el año 1983, expertos en imágenes y en geología investigaron en profundidad en ese territorio. Encontraron una pirámide de base pentagonal de unos 3 kilómetros de lado y 1 kilómetro de alto, con sus caras planas, y en su conjunto presentaba una gran simetría. Esto no podía hacerlo la naturaleza. Sin embargo, la NASA lo interpretó como algo natural. En las nuevas fotografías tomadas en el año 1998, 2001 y 2002, la cara no se apreciaba. Sin embargo, muchos expertos ajenos a la NASA pensaron que habían sido retocadas. Así fue como las pirámides de Marte y su cara quedaron sumidas en el misterio hasta el día de hoy. En los documentos de la CIA, el psíquico describió con una precisión increíble la superficie de Marte. El agente encargado de realizar el experimento escribió en los documentos: Planeta Marte, tiempo de interés de aproximadamente 1 millón de años antes de Cristo. El psíquico llegó mentalmente hasta las coordenadas que le comunicó el agente. Se ve como una pirámide o forma piramidal. Es muy alto. Es como si estuviera sentado en una gran área deprimida. El agente le dijo que retrocediera en el tiempo. Es como una tormenta de polvo. Es un problema geológico. El agente le volvió a pedir que fuera más atrás en el tiempo, a una época anterior a ese problema geológico. Veo grandes superficies planas, muy suaves, ángulos, paredes. Son realmente grandes. Me refiero a que son monumentos megalíticos. Estoy viendo gente muy alta, delgada. Es como si hubieran estado allí, pero ya no están. Entonces fue aún más atrás en el tiempo, cuando había gente. Sigo viendo gente muy grande, parecen delgados y altos, y llevan algún tipo de ropa extraña. En ese mismo tiempo, le pide que vaya a otras coordenadas. Hay como una estructura. Es como si la pared del cañón hubiese sido esculpida.
Otra vez estoy percibiendo unas estructuras muy grandes, secciones enormes de piedra lisa. El interior es como la madriguera de un conejo. Las habitaciones con esquinas son realmente enormes. El techo es muy alto y las paredes muy anchas. Tienen una especie de poste indicador muy grande que se asemeja al monumento de Washington. Es como un obelisco. Hay un conjunto de cuadrados arriba y abajo. Están casi a ras del suelo y es como si estuvieran conectados. Algo muy blanco o reflejos de luz. Es como algún tipo extraño de carreteras que se cruzan, que se excavan en los valles, donde el camino está un poco debajo del borde. Son como verdaderos canales ordenados, son muy profundos. Es como si la carretera fuera por debajo. Veo pirámides. No puedo decirte si están cubiertas o no, porque son diferentes. Estas pirámides tienen espacio interior y superficies externas, y son inmensas. Estoy teniendo una percepción interesante. Son como refugios de las tormentas. A continuación, describe el interior de uno de los refugios. Tienen diferentes cámaras, pero carecen de cualquier tipo de mobiliario. Es como un lugar estrictamente funcional para dormir. Es una forma de hibernación. Duermen hasta que se acaban las tormentas. La gente es muy grande, se ven delgados debido a su altura y se visten con seda ligera y ajustada. Son personas antiguas, están muriendo, ha pasado su tiempo o edad. Son muy filosóficos, están buscando una forma de sobrevivir. Esperan algo que tiene que regresar. Algunos fueron a buscar un nuevo lugar para vivir. Cuando habla de la causa de la perturbación atmosférica o ambiental, lo describe como un globo que atraviesa la cola de un cometa. Después detalla cómo era el vehículo en el que fueron a buscar un nuevo lugar. Parece el interior de una nave muy grande. Las paredes son redondeadas y de metal brillante. También analiza el lugar donde se van a vivir y lo describe como un lugar de locura, con volcanes y bolsas de gas y plantas extrañas. Un lugar muy volátil. Hay mucha vegetación que en el otro lugar no tenían. Tras leer este documento, vemos que todas las coordenadas que se citan corresponden a lugares donde hay estructuras o construcciones gigantescas. Hay que añadir que si buscamos estas coordenadas en el Google Maps, nos encontraremos con que están censuradas o barridas. Es evidente que escogieron esas coordenadas porque sabían lo que iban a encontrar. Lo que deja al descubierto una de las muchas mentiras de la NASA. No solo sabían dónde encontrar las construcciones, sino también que Marte estuvo habitado. Una vez más, descubrimos la poca credibilidad de la NASA, y esto es solo la punta del iceberg, porque ni siquiera podemos imaginar. Y este Congreso, al que califico, reitero, de un mercado persa, no hace política, hace más bien tráfico de intereses. Ajá. Y por esa razón no podemos esperar nada de allí. Creo que el Perú tiene que sacarse de la vista lo que nos quieren vender, como que fuera un pleito entre la derecha y la izquierda. Ajá. No, esto es realmente, digamos, mafia pura. Yo he calificado esto como un hecho nefasto. Es un atropello más contra la institucionalidad democrática en el Perú, llevada adelante por este Congreso, que es en realidad quien gobierna, tiene controlado el Poder Ejecutivo, tiene controlado ahora a su Tribunal Constitucional, ya ha tomado, digamos, por asalto, diría yo, la Defensoría del Pueblo, y se prepara para controlar también el sistema electoral, la Junta Nacional de Justicia, ya capturaron el SUNEDU. O sea, esto es un avasallamiento de la institucionalidad democrática y creo que para peruanos y peruanas que en más de 80-90% nos hemos pronunciado repudiando a este Congreso y a este gobierno, no queda otro camino que la de movilizarse activamente para exigir que se vayan cuanto antes. El nombramiento de este señor como defensor, yo diría más como es una ofensa, es un ofensor del pueblo, es inaudito, pues, porque lo que pone en evidencia es que en el Congreso no se negocia, se trafica sobre la base no de programas, propuestas políticas o ideológicas, sino de intereses que muchas veces tienen origen mafioso. ¿Qué es lo que hace coincidir a este señor para que sea hoy día el defensor elegido?
respecto de todas las organizaciones políticas que han estado detrás, sobre todo el propio serronismo y el fujimorismo, es que todos tienen antecedentes judiciales, fiscales, están, digamos, en proceso de que se les pueda condenar, sobre todo por corrupción. A mí me ha llegado un reporte de lo que ya conocía la Comisión Especial en el Congreso de la República respecto a los candidatos finalistas, y resulta que este señor Gutiérrez tiene varios casos en el Ministerio Público por peculado, por diferentes tipos de corrupción, por estafa, etcétera, muchos ya a punto de dictaminar. Entonces, eso es lo que digamos, les genera la confianza como para darle ese respaldo, pero lo que está detrás es, a través de la captura de la Defensoría, anular a esta institución y más adelante tomar por asalto la Junta Nacional de Justicia, dado que el defensor o defensora del pueblo deben presidir la comisión especial que tiene que elegir a los miembros de este importante organismo constitucional que, como sabemos, está encargado de elegir jueces y fiscales, y también al jefe de RENIEC. Pero en la medida en que elige jueces y fiscales, estamos claros de que lo que quieren es controlar todo el sistema judicial, porque no les basta tener a su fiscal de la nación ya bajo control, ¿no? En todo caso, creo que esto no va a durar, creo que estos mandatos serán efímeros, porque la fibra moral del pueblo peruano impedirá que puedan continuar más tiempo haciendo este tipo de arreglos bajo la mesa, ¿no? Arreglos bajo la mesa, pero también usted ha llamado, doctor Albán, literalmente un acuerdo político, ¿no es cierto?, entre quiénes concretamente, para poder llegar finalmente a este resultado. Por eso, pero yo ni siquiera lo dignificaría calificándole como un acuerdo político. Esto es un acuerdo medio mafioso, ¿no? De una serie de... ya ni siquiera tampoco, digamos, un manejo solamente interesado, sino que es un tráfico de intereses en buena cuenta lo que hay ahora en el Congreso, al que yo califico más como mercado persa que como palacio legislativo. Creo que aquí se han sumado todos, ¿no? O sea, son muy pocos los que han quedado fuera de esta sumatoria. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos? Todos tienen que, en sus filas, gente que tiene que enfrentar la justicia. Para comenzar, Fuerza Popular, que en un cinismo evidente ayer decía que iban a dejar en libertad. Así es. No era un voto de consigna, digamos, ¿no? Sino de acuerdo a su conciencia. Claro, pero entonces quiere decir que la consigna la llevan tatuada, ¿no? Porque ninguno votó distinto. Y luego se sumó a eso Acción Popular, APP, Podemos, en fin, todos los que tienen mucho que rendir ante la justicia peruana y que saben que, como el señor Gutiérrez que han elegido tiene también casos sobre los cuales tendría que enfrentar al sistema judicial, no hay mejor aliado que él, me parece, para poder tener en la Defensoría no solo alguien que les dé tranquilidad, garantía de que no los va a fastidiar, sino además de que los va a proteger, ¿no? O sea, este no es un defensor del pueblo, va a ser un defensor de sus propios intereses y de sus colegas que hasta hace poco eran sus jefes en el Congreso, ¿no? Claro, ahora, 2 puntos. Usted ha dicho claramente, doctor Albán, ya no queda otra que salir, ¿no es cierto?, de pronto marchar, protestar, reclamar frente a una especie de copamiento, y además usted ha dicho es una acción avasalladora de todo prácticamente. ¿Qué le queda a la población, no es cierto, por un lado? Y por otro lado hay un tema de reconsideración de la elección a cargo de 2 congresistas, Anderson y el congresista Edward Málaga. Bueno, yo saludo que hayan planteado la reconsideración, pero creo que podemos ir de mocos a babas, porque en realidad ya la manera como se ha llevado este proceso es prácticamente a dedo. Todos los que estaban en el bolo para una eventual elección tenían reparos de diferente orden. Si por alguna razón dejaran sin efecto el nombramiento de Gutiérrez, irían inmediatamente por alguien que podría resultar igual o hasta peor, que es el señor Rioja. Y si este no tiene los votos, entonces pasarían a los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar. Yo creo que todo este proceso ya está viciado, y este Congreso, al que califico, reitero, de un mercado persa, no hace política, hace más bien tráfico de intereses. Y por esa razón no podemos esperar nada de allí. Creo que el Perú tiene que sacarse de la vista lo que nos quieren vender, como que fuera un pleito entre la derecha y la izquierda. No, esto es realmente
digamos, mafia pura. En consecuencia, lo que tendríamos que hacer es recuperar la decencia en la política, y eso reclama un pacto ciudadano de integridad. No importa si uno tiene simpatías más hacia la derecha o más hacia la izquierda, no. Primero hagamos un pacto por la ética, por la integridad, recuperemos la democracia en el país, y creo que así como en su momento se fueron, pues, tuvieron que irse, Elia Colán, Rodríguez Medrano, Portillo, todos estos nombramientos van a quedar, digamos, sin poder desarrollar su mandato, porque tendrán que irse, y no a su casa, sino en algunos casos a los tribunales para rendir cuentas, ¿no? Entonces creo que ya es tiempo de que despertemos y no permitamos que nos sigan atropellando o que sigan destruyendo la democracia. La democracia que teníamos, ¿no? Bueno, y finalmente, pues en todo caso ya hay una elección. Le planteaba antes, le recordaba más que nada el tema de los 88 votos, porque finalmente ha sido contundente la votación y se ha logrado pues convencer, como usted lo ha dicho muy bien, tanto a Fuerza Popular, Perú Libre y en general prácticamente todos los actores del Congreso de la República. ¿No flaco favor se hace el Parlamento Nacional frente a su ya completamente, digamos, poca aceptación, por no decir incluso rechazo de la población, ¿no? Yo lo llamo repudio de la población a un Congreso que ha demostrado que solo actúa para lo que lo beneficia, ¿no? Para los intereses que representan, que no son los del país. Y por eso es que tenemos que deshacernos de este Congreso que quiere controlarlo todo, como repito, ya controla el Poder Ejecutivo, controla el Tribunal Constitucional, tienen su Tribunal Constitucional para que les avale cualquier atropello, y ahora la Defensoría del Pueblo, irán por la Junta Nacional de Justicia, irán por el sistema electoral, ya anunciaron que también hay acusación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En otras palabras, estamos ante un avasallamiento general que nos retrocede, ¿no es cierto?, a la década funesta en que el fujimorismo con su aliado, y yo diría parte fundamental de esa organización, el señor Montesinos, ¿no?, gobernaron el país de una manera totalmente autoritaria, que se ha calificado como dictadura, con gran corrupción, violación de derechos humanos, un gobierno que creo que comenzó a reproducir cual metástasis, ¿no?, estas prácticas corruptas que ahora gobiernan también en el Congreso y que han más bien jalado a sus filas. Recordemos que Gutiérrez era de los que avalaba las declaraciones del expresidente. Claro, Salas. y las broncas que había, ¿no? Por ejemplo, anteriormente cuando él era congresista de la República, por ejemplo, con las filas de Keiko Fujimori. Por supuesto, él llegó a decir que el fujimorismo, o sea, suscribía lo que dijo Ollantumala, que el fujimorismo nacía de una cloaca. Bueno, parece que la cloaca ha crecido y ahora lo comprende también a él. Y lo apoya. En consecuencia, está claro de que esto no es para nada democracia, esto es una burla a la democracia, nos han arrebatado la Defensoría, pero yo confío que esto va a durar poco, porque la fibra moral del ciudadana peruana, la historia lo demuestra, sale a en estos casos que ya son extremos. Claro. Por tanto, lograremos recuperar esta democracia. El hombre que viene del año 2045. ¿Quieres saber qué pasará en los próximos años? Él es Adam y asegura ser un viajero del tiempo del año 2045 y tiene pruebas de esto. En 2018 apareció un video suyo en internet. Dice ser un científico que trabaja en máquinas del tiempo. Lo primero que nos cuenta es que el año 2045 no será tan malo como creemos. Es muy diferente a lo que conocemos, pues los seres humanos y los robots conviven entre sí. Menciona que un problema en el futuro es la sobrepoblación y que por esto han enviado a vivir a humanos a Marte. También asegura que los extraterrestres son reales. Unos científicos le pusieron un dispositivo de seguimiento a una ballena azul. Como sabes, la ballena azul es el animal más grande del mundo. Pues todo iba bien, pasaron algunos meses y todo estaba funcionando. Sin embargo, una mañana los biólogos se dieron cuenta de algo. El dispositivo ya no se movía. Lo ubicaron y se dieron cuenta que estaba en la costa, a la orilla del mar. Aquí está lo extraño, pues cuando fueron al lugar quedaron aterrados, pues la ballena azul sí estaba en la costa, pero tenía una mordida, que le había arrancado la mitad del cuerpo. Sí, solo de una mordida.
Es decir, algo la atacó y la devoró, algo más grande que una ballena azul. Este hombre fue al Triángulo del Diablo y regresó con vida. ¿Conoces este lugar, no? Es uno de los lugares más misteriosos en el planeta, pues dicen que ahí hay monstruos marinos gigantes. Este es el caso de un hombre llamado John Anderson y lo publicó en un foro de internet. Era el año 2013. Él era un tripulante en un barco de carga, donde iban muchas más personas también. Iban en un viaje donde tenían que pasar por esa zona. Cuenta que todo iba normal, hasta que llegaron ahí, pues de repente comenzó una tormenta muy fuerte. John cuenta que se asomó por la ventana y vio sombras gigantes en el mar, pero no le tomó tanta importancia. Minutos después, el barco se volteó. Todos cayeron al agua, pero él alcanzó a ver una pequeña isla cerca, así que nadó hacia ahí, y cuando llegó notó que estaba solo y no había nadie más nadando hacia la isla. Pero lo peor es que el barco en el que iba ya no estaba, a pesar de que era gigante, como si de repente hubiera desaparecido. ¿Recuerdan que hay una teoría que dice que vivimos en una simulación? Pues imaginen que ven esto. Una criatura arreglando el cielo, o sea, lo está cambiando. Bro, ¡qué miedo! Algo muy raro está ocurriendo con la película de Maleficio. Hay una película en Netflix llamada Maleficio que está aterrorizando a todo internet. Muchos dicen que desde que la vieron, sienten que están maldecidos o les están ocurriendo cosas extrañas. En la película desde el inicio te muestran un símbolo y la chica te dice que lo memorices, al igual que una oración. Durante toda la película en serio se empeñan en que te memorices la oración y el símbolo. Ella menciona que esto es para protegerte de todo lo que verás. Muchos en internet dicen que sí lo memorizaron, pero aquí va lo peor, pues al final de la película, la protagonista dice que te mintió y que en realidad el símbolo y la oración que te aprendiste acaban de hacer que ahora tú tengas la maldición. En redes sociales muchos comentan que después de ver esta película se sienten vigilados o incluso que se mueven objetos en sus casas. El mundo en realidad sí se terminó en 2012, pues existe una teoría en internet que dice que sí. Como recuerdas, se decía que en 2012 se iba a terminar el mundo y nunca pasó, pero la teoría dice que el mundo sí se terminó, pero saltamos de una realidad a otra, es decir, saltamos a otra dimensión, pero no nos dimos cuenta porque ocurrió muy rápido. Esto quiere decir que desde el 2012 estamos viviendo en una realidad que no es la nuestra. Una prueba de esta teoría son los efectos Mandela, donde muchas personas recuerdan algo que nunca fue así. Un ejemplo es el de Pikachu, que muchos lo recuerdan con una raya negra en la cola, aunque nunca la tuvo. Y así hay muchos más efectos Mandela, pues en 2012 al cambiar de realidad no todo pasó de la misma manera. Hubo grandes cambios. Muchos creen que esta teoría es real. Nuevos casos de efecto Mandela. Primero, comencemos con Scooby-Doo. Quiero que me digas cómo recuerdas a Shaggy. Un hombre flaco, con playera verde y con una manzana de Adán en su cuello. Pero, ¿qué pasa si te digo que nunca tuvo eso en el cuello? Aunque muchos recuerdan que sí la tenía. Ahora, este se dio a conocer hace poco. En la película de Monsters Inc., ¿recuerdas cómo era Randall? Pues muchos lo recuerdan totalmente morado, pero en realidad siempre tuvo la cola azul. Por último, este es el más impactante. Hay un capítulo de Bob Esponja donde Patricio tiene una caja secreta y al final muestra que tenía una foto dentro. Pues muchos recuerdan que Patricio mostró la foto, pero si buscas el capítulo nunca la enseña. Yo recuerdo haberla visto y era una foto de Bob Esponja en calzoncillos. El hombre que viene del año 2045. ¿Quieres saber qué pasará en los próximos años? Él es Adam y asegura ser un viajero del tiempo del año 2000.